Las startups mexicanas de belleza y cuidado personal pueden escalar su negocio con Natura, la compañía número 1 en cosméticos de Latinoamérica, ya que lanzó el Innovation Challenge, una iniciativa para que pequeños negocios y marcas independientes impulsen sus resultados con la experiencia del ecosistema Natura. Los seleccionados tendrán mentorías y sesiones para probar sus soluciones en contextos reales. Tienes hasta el 28 de junio para inscribir tu negocio de belleza o cuidado personal. Más información en naturainnovationchallenge.com/ES. Lo que hay que saber. Expansión Daily. Al gobierno no le queda de otra y da prórroga en el registro telefónico por el bajo avance de usuarios. México quiere ampliar negocios con países europeos de alto ingreso y más sorpresas en el Mundial. Ecuador derrota a Alemania. Es viernes 26 de junio, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te saludo con mucho gusto, gracias por acompañarnos y disfrutar un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy están conmigo Lidia Arista, reportera de Expansión Política, y Leo Luna, productor de Expansión. Déjame empezar contigo, Lidia. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Alberto. Muy bien. Todo por acá está perfecto. Feliz viernes a todos. Ahorita regresamos también con Leo. Claro que vamos a platicar de mucho fútbol. Pero antes de arrancarnos con los temas de la agenda, híjole, Lidia, muy difícil la situación. Las imágenes que nos han llegado después de los dos sismos casi consecutivos que sacudieron en Venezuela, uno de magnitud 7.2, otro de 7.5, es el más potente que ha sacudido al país desde 1900, una lista de muertos que asciende a 235 personas y hay quienes dicen que esta cifra crecerá. Más de 1,500 heridos. Por lo pronto, bueno, ya hay países como siempre México entre los que encabezan esta lista. México, Portugal, Chile, El Salvador y Francia que se han sumado a las labores de rescate, de apoyo económico y envío de ayuda humanitaria. Lidia, ha sido muy difícil las últimas horas en Venezuela. El presidente Donald Trump prometió ayudar, él decía, a sus nuevos y grandes amigos. Y pues el secretario de Estado de Estados Unidos anunció que se estarían desplegando equipos de búsqueda y rescate, así como recursos médicos y asistencia humanitaria, porque ya lo comentabas, las imágenes son muy fuertes, hay todavía gente que puede estar atrapada y hoy urge la ayuda. Urge la ayuda, vamos a estarle dando seguimiento a este tema y bueno, pues toda nuestra solidaridad al pueblo venezolano. Lidia, ya pasando a temas locales, pasó lo que creíamos que iba a pasar, no había de otra, no estaba viendo la respuesta que se esperaba y al gobierno parece que ya no le quedó de otra. Se da una prórroga para que la gente haga su famoso registro telefónico, ahora se extiende el plazo hasta diciembre y esto responde a una cosa muy simple, había muy pocos usuarios que habían hecho este requisito. Fíjate que al corte del 25 de junio solamente 63 millones de personas habían completado el proceso, que esto más o menos, digamos, si lo ponemos en porcentajes, pues equivale a un 39% del universo estimado y quedaban pendientes 98 millones de líneas telefónicas por registrar, pues esto era un proceso que la verdad no toma mucho tiempo, Alberto, y podescuchas, sin embargo, pues generaba desconfianza y como bien lo dices, el gobierno pues tuvo que dar un plazo, pero hay que aclararlo, esto no es que ya no se vaya a hacer. Ayer se anunciaba cómo va a ser este plazo para cada número telefónico y pues va a depender del último dígito del número que cada uno tiene. Por ejemplo, si tú tienes un número telefónico que termina en 0, tendrás como límite para registrar tu línea telefónica hasta el 15 de agosto. Si tu teléfono termina en 1, será el 31 de agosto. Si tu teléfono termina en el 2, será hasta el 15 de septiembre cuando venza tu plazo. Si termina en el 3, tendrás hasta el 30 de septiembre para hacerlo. Así nos vamos a ir, Alberto, y pues el plazo final va a ser hasta el 31 de diciembre para aquellos que terminen en 9 su número telefónico. Sí, muy astutos con este proceso, Lidia, porque de esta forma escalonada va a obligar a mucha gente a hacer su registro. Y te lo voy a poner por la siguiente concepción que tengo.
Por ejemplo, las personas que son las primeras que tendrán que registrarse, que son las de terminación 0 y que tendrán el límite el 15 de agosto, vamos a pensar que es un 10% del universo de personas que tendrán que hacer su registro. Al gobierno quizás no le va a representar un riesgo si 10% decide no queremos registrarnos. Entonces las operadoras tendrán que hacer el apagón telefónico para este 10% y el otro 90% se va a quedar viendo que ahora sí va en serio. Y entonces, como van a ver que sí va en serio, se van a poner las pilas y lo van a hacer. Entonces creo que de esta manera escalonada, sobre todo para los que no tendrán que hacerlo de un principio, se verán ya más bien forzados porque van a ver que ahora sí les desconectan el teléfono y todos los servicios que esto lleva. Por ejemplo, si usas tu banca móvil, pues ya no vas a poder tener acceso a ello y un sinfín de servicios que seguramente te vas a ver limitado a ya no usarlo porque estás desconectado. Entonces eso va a obligar a ese 90% o a los que siguen, pues van a terminar haciéndolo. Entonces creo que más astutos se vieron en esta prórroga para que ahora sí la gente se registre. Y mira, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, tú eres de los primeros que tendrías que registrar y no lo haces? Si se te vence este plazo, las compañías telefónicas tienen que suspender el servicio de aquellas que no fueron vinculadas, ¿no? En las siguientes 72 horas. Pero ojo, este servicio se podrá dar de alta nuevamente siempre y cuando hagan lo que ya va a ser obligatorio, registrarse. Entonces, pues ya no va a haber salida, Beto, pues escuchas, sí o sí se tiene que hacer. Este anuncio pues ya se esperaba, sobre todo porque pues la verdad lleva muy atrasado el registro y todo mundo decía, van a tener que posponerlo. Sí va a ser así, pero se va a tener que realizar con este calendario. Sí, pues vamos a ver cómo va evolucionando el tema de respuesta, a ver si ya con este nuevo formato, esta nueva estrategia, la gente se registra. Lo cierto es que entendemos la desconfianza de mucha gente por, digamos, el uso que se pudiera dar de sus datos. Se había prometido que no se iban a utilizar biométricos y mira, tú que dices que es un trámite sencillo, yo sí lo hice, Lidia. No me llevó realmente 2-3 minutos, pero lo que es cierto es que hay una falsedad en cuanto a que no necesitas poner tus biométricos porque pues sí te piden que te tomes una selfie para la famosa prueba de vida. Entonces, pues ahí siempre queda como la cosa de estoy y es que mexicano desconfiado no es mexicano, ¿no, Alberto? La verdad es que tenemos pues varias historias donde nuestros datos han llegado a lo público y eso es lo que preocupa. Si de por sí recibes llamadas telefónicas con intentos de extorsión o ya estas nuevas modalidades de que cometiste una infracción manejando, etcétera, la verdad es que es lo que preocupa, la exposición de tus datos. Totalmente, por eso digo, es entendible toda esta gente que desconfía. Pero mientras millones de personas todavía tienen pendiente registrar su línea telefónica, el gobierno también tiene otra tarea pendiente que es fortalecer las relaciones comerciales de México con el mundo. Lidia, bien importante que México empiece a buscar otras fuentes de potencia para generar comercio porque no sabemos qué va a pasar con el TEMEC. Pero entre que son peras y son manzanas, Lidia, lo importante es que México también le eche ojo a otros mercados que tienen potencial para crecer. Y justamente Europa es un punto importante. Si bien es cierto que se acaba de renovar el famoso TLCOEM, el Tratado de Libre Comercio de México y la Unión Europea, también México puede ampliar negocios con países europeos de alto ingreso. Cuando platicamos con especialistas, Beto, siempre nos explican que es como si tienes todo tu closet lleno de ropa y siempre te quieres poner un mismo traje, un mismo vestido. Y pues esto se refiere a que México generalmente está muy concentrado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pero pues tiene diversidad de países con los que incluso tiene tratados comerciales. Sin embargo, digamos que no le saca el provecho y pues ahora es momento de no ver hacia arriba, sino ver hacia la derecha y explorar pues a Europa, que pues es una región con la que México tiene sus propios acuerdos comerciales y ahora lo comentabas. Fíjate que nuestra compañera Patricia Tapia hizo una nota súper interesante en el sentido de la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Digamos que es un capítulo o un segundo capítulo de lo que vimos hace unos días, donde pues México y la Unión Europea pues también ya estaban actualizando su acuerdo comercial. De lo que habla es que México quiere fortalecer los esfuerzos para tener tratados con Suiza, Noruega, Islandia. Aquí está interesante porque estos países más o menos concentran 4,700 millones de dólares. O sea, es un comercio pequeño, digamos, porque esto equivale al 0.35 del comercio total mexicano. Y el país que digamos es estrella o con los que México tiene más comercio es Suiza. Con este país hay una relación económica bilateral
que más o menos supera los 4.270 millones de dólares. Más o menos estamos hablando de cerca de un 90% del intercambio de la Asociación Europea de Libre Comercio, el EFTA, y pues de ahí podemos ir hablando de los otros países. Los otros países que, como bien comentabas, Noruega, con ellos tenemos un comercio de 360 millones de dólares. Nosotros, por ejemplo, les exportamos tubos, tuberías y les compramos fertilizantes minerales, pescado seco. Ahí hay una oportunidad. Tenemos una inversión noruega en México que superó los 1,000 millones de dólares entre 1999 y 2025. En realidad son cifras pequeñas, modestas, pero que tienen ese potencial de crecimiento. Liechtenstein, por ejemplo, también tiene un comercio, es otro de los países con los que se puede fortalecer este acuerdo. Pues es un comercio pequeño de apenas 75 millones de dólares. Doy estas cantidades porque justamente creo que al ser pequeñas se puede explorar posibilidades, alianzas, acuerdos que hagan que estas cifras pues crezcan, que tengan más potencial de crecer. Cuando tienes una base pequeña como 75 millones de dólares, pues desde luego creo que el potencial es alto. E Islandia, con quien tenemos un comercio bilateral cercano a 35 millones de dólares, también, bueno, pues hay posibilidades ahí de explotar tanto en la parte comercial como de inversión. Así es que este acuerdo, ojalá México pues logre buenos dividendos, que logre buenos acuerdos con estos países, porque no sabemos qué va a pasar con el TEMEC, pero México debe buscar atraer inversión y reducir, como bien lo comentabas, la dependencia con Estados Unidos por todo lo que pudiera o no pasar con el TEMEC. Europa representa, Lidia, nuevas oportunidades para México, pero el principal socio comercial del país, eso sí, va a seguir siendo Estados Unidos. Y justamente ahora vamos a pasarnos con una nota de Estados Unidos donde la conversación con México hoy pasa también, para no variar, por el combate al narcotráfico. ¿Qué tal te pareció la declaración de la gente de Estados Unidos sobre que el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa son la prioridad número 1 de la DEA? Nada sorprendente, Beto, porque al final de cuentas Estados Unidos ya declaró una guerra hacia las organizaciones criminales. De hecho, en febrero de este año se cumplió pues ya un año de que los declararon organizaciones terroristas extranjeras y pues los han puesto en el centro de su agenda. Hemos visto en los últimos meses cómo ha incrementado algunos decomisos de fentanilo, también han ido por supuesto por la estructura en cuanto a los liderazgos y también por el dinero, porque se han enfocado al combate de lavado de dinero porque saben que este sí o sí es uno de los elementos pues que fortalecen a las organizaciones criminales. Y esta noticia fue difundida ayer por la Embajada de Estados Unidos en México, donde decían que al final de cuentas el fentanilo es una arma química, lo han declarado así, y pues ponen la prioridad el cártel Jalisco Nueva Generación, que hay algunos analistas que dicen pues que está digamos como en un impasse, porque recordemos que hace ya algunas semanas se capturó y fue abatido su líder Nemesio Oseguera, y por el otro lado está el cártel de Sinaloa, que ya lleva prácticamente casi 2 años en una enfrentamiento interno después de esta detención que hubo de Ismael El Mayo Zambada y que ocasionó pues una disputa entre dos facciones que son los Chapitos y los Mayitos. Entonces son dos cárteles que sí han estado siendo tocados en los últimos meses, también por parte del gobierno de México. Así que no nos sorprende, Beto, que vayan por ellos como su prioridad. También hay que decir que la estrategia estadounidense está muy enfocada en el tema de todos los riesgos y todo el peligro que significan los cárteles para la vida estadounidense, porque ellos sostienen que las muertes por sobredosis no son accidentes, sino es el resultado justamente de estas organizaciones criminales que, bueno, pues están llevando este tipo de productos, las drogas, a sus ciudadanos, y por eso se ha incrementado el tema de sobredosis o las muertes por sobredosis en los últimos años, que pues desde luego pues Estados Unidos eso lo cataloga también como un problema de seguridad nacional. Lo que sí, Lidia, es que el cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa siguen siendo el centro de la estrategia de Estados Unidos, y yo no sé si con la revisión del TEMEC en puerta también va a ser un factor de presión en esta relación comercial entre México y Washington. No me sonaría descabellado. Vamos a ver qué sucede. Oye, Lidia, antes de irnos a nuestro último bloque informativo, ¿quién nos visitó? ¿A quién recibió la presidenta Claudia Sheinbaum? Tú tienes esos detalles. ¿Qué cosa? Nada más ni nada menos lo que no se pensaba o no se hubiera pensado hace algunos años, Alberto, pues el rey de España fue recibido en Palacio Nacional por la presidenta Claudia
Claudia Sheinbaum. Nosotros en Expansión Política llevábamos una nota que titulamos "Lo que la política dividió, el deporte unió". Esto porque la relación con España fue compleja durante el gobierno de López Obrador. De hecho, el expresidente pidió que hubiera una pausa en la relación. Esto porque, pues él cuando llega al gobierno pide que España se disculpe por aquellos abusos que se cometieron durante la etapa de la conquista y pues España lo ve, digamos, como un agravio, difunden la carta, se hace aquí, pues ya sabes, él me dijo, tú dijiste, etcétera. Entonces López Obrador pues dijo, vámonos a una pausa. Los expertos nos han dicho, no hubo una pausa como tal, porque al final de cuentas pues el comercio se mantenía. Sin embargo, pues la relación no atravesaba por su mejor momento. Pero mira, en el contexto del Mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, extendieron una invitación para que visitara México porque justamente hoy España va a competir contra Uruguay y pues le dijeron, véngase a ver el partido. ¿Y qué crees? Él acepta y antes de llegar a Jalisco hizo una parada en la Ciudad de México y fue recibido personalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum. Hablaron de las comunidades originarias de México, que este era un tema que a la presidenta sí o sí le importaba. Por supuesto, el tema de fútbol estuvo ahí y con esto, Alberto, pues llega a un fin este distanciamiento de más o menos unos 6-8 años en la relación bilateral y pues hay que ver qué tal, ¿no? Porque al final es una relación para ambos clave. Que se refuercen los lazos, dos países que hablan el mismo idioma, que tienen mucho que aportarse en lo político, en lo económico, en lo social. Qué bueno que haya este estrechamiento de manos y ojalá tengamos buenas noticias de la relación México-España. Lo decíamos hace un momento, México tiene que hacer buenas relaciones con los países por lo que pudiera surgir y España es clave en esto. Ahora sí, Lidia, vámonos a un terreno donde las rivalidades también son intensas, pero se resuelven en la cancha de fútbol. Al toque de Sports Illustrated México. Y saludo con mucho gusto a nuestro productor de Expansión, Leo Luna. Yo sé que suena bien trillada la frase de se están acortando las distancias en el fútbol, lo que antes eran goleadas o victorias seguras de las potencias sobre el resto de las selecciones, hoy son tiraquinielas. Leo, ayer hubo una muestra de ello. ¿Cómo estás, querido? Fíjate que precisamente yo estaba pensando justo en eso, así como el meme de Silvia Pasquel diciendo mis ahorros, mi dinero, yo estoy diciendo mi quiniela porque no puede ser lo que Ecuador realizó el día de ayer en ese partido contra Alemania, el cual yo creo que absolutamente todos, yo sé que tú, Beto, yo sé que Lidia, yo sé que toda la gente que nos está escuchando decía, Alemania va a pasar por encima de Ecuador de una forma impresionante, aunque Ecuador se haya calificado en la CONMEBOL, y la CONMEBOL sabemos que es durísima para calificarse, hay un montón de selecciones gigantes en esa federación, y de repente, ¡traca! Llega el segundo gol de Ecuador y así se fueron nuestras ilusiones de ganar esa quiniela. Oye, pero es muy lindo eso, ¿no? O sea, muy lindo en el sentido de que este mundial nos ha regalado varias sorpresas. Yo creo que muchas veces, nosotros mexicanos, y creo que en general también la gente, suele inclinarse por los equipos débiles en los partidos. Y creo que nos han regalado muchas sonrisas, muchas alegrías. Y este mundial no ha sido para nada la excepción. Fíjate que es lo que yo creo que todos hemos estado apoyando a Congo, todos hemos estado apoyando a Curazao, a Cabo Verde. Así, yo la verdad es que Ecuador, cuando vi los partidos, cómo se había desempeñado, dije, aguas, Ecuador puede ser el gigante que despierta, porque también ha costado trabajo en otros momentos, pero esto sí, de ganarle a Alemania, la verdad es que a mí me llenó de alegría. La forma en la que estaban festejando, Beto, toda la gente, todos los fanáticos, los jugadores, ganarle a Alemania en un mundial es maravilloso, ya lo vivimos nosotros en algún momento, ya lo vivimos nosotros en una final de un sub-17, y ahora en esta situación podemos conectar con los ecuatorianos y decir que bueno, me da gusto. Oye, Leo, pero déjame decirte algo, Digo, sí, estábamos con los ecuatorianos, nos emocionamos de que ayer le ganaron, David le ganó a Goliat, pero en una de esas, con combinaciones de resultados, el rival de México es Ecuador. No, México le gana a Ecuador. México le ha ganado a Alemania, México ahorita está imparable, o sea, México le gana, México va a ser campeón del mundo.
Ya. Perfecto, me encanta el optimismo, Leo. Yo también creo que tendrá ventaja, pero no va a ser tan sencillo. Ecuador ya nos demostró que se le planta bien, incluso a un equipo tan poderoso como lo es el alemán. Oye, y el resto de resultados, creo que los demás no hubo mayor sorpresa, ¿no, Leo? No hubo sorpresa. Fíjate que yo tenía, y lo comentábamos en algún momento ahí en la redacción, teníamos la esperanza de que Curazao hiciera la hazaña. La travesura. Así es, que Curazao lo lograra, pero pues no, Curazao cayó 2-0 ante Costa de Marfil. Países Bajos, pues este resultado lo veíamos muy obvio, 3-1 frente a Túnez. Japón empató contra Suecia a 1 gol. Estados Unidos contra Turquía quedaron 3-2, sorprendiendo Turquía, la verdad. Y Australia y Paraguay quedaron en un empate a 0 goles. Oye, Leo, lo que sí es que ya se van configurando unos juegos y ¿sabes qué? Me estoy frotando las manos porque de no ser el Sudáfrica-Canadá, que me parece un partido relativamente flojo de 16avos, ¿qué me dices de un Países Bajos-Marruecos y de un Brasil-Japón? Esos ya están definidos. Brasil-Japón va a ser, o sea, nos está dando los 16avos de final, esa final que nunca vimos en Supercampeones. La verdad es que creo que es un buen partido. Japón puede hacer la hazaña, porque Brasil no está fino. Brasil no trae el juego bonito, entonces Japón en una de esas, como está jugando, están bravos. Puede ahí ganar. Los que sí, la verdad es que lo que veo ya muy, muy resuelto es Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina. Y pues Países Bajos contra Marruecos, que también considero que Países Bajos es una de las potencias que tendría que llegar mucho más arriba, esperando a que México le ganara en algún momento. Sí, aunque no descartemos, como ha sido la historia de este mundial, Leo, sorpresas y más sorpresas aún en 16avos. Qué gustazo tenerte, Leo. Lidia, no me has dicho tu pronóstico para México. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Soy del equipo de Leo. Tenemos todo a favor para llegar a esa final. Y si Eso, sí, y como es ahora lo de moda. Y si sí, pues muchísimas gracias, queridos. Lidia, muchas gracias por estar aquí. Leo también. Gracias, que tengan excelente fin de semana y ya falta poquito para ver este tan esperado partido de México. Nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias. Ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.